Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar en la primera carta a los Corintios del tema la gloria del cristianismo. Y vamos a ver primera de Corintios capítulo 1 del versículo 26 al 31 y pongan atención a esta lectura bíblica que dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, cuando, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravillosa palabra. El apóstol Pablo le está diciendo que se gloríen, pero en el Señor, no en sus divisiones. Llegamos al final del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Con estos versículos el apóstol concluye su mensaje referente a dónde el hombre puede encontrar la verdadera sabiduría y poder. Ya se vio que lo más necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres, y que lo más débil de Dios es más fuerte que el máximo poder humano, y que el verdadero poder y sabiduría se encuentran escondidos en el mensaje de la cruz. Ahora concluirá presentando la gloria del cristianismo, la cual no se encuentra fundamentada en nada de este mundo, ni tampoco reservada para un grupo exclusivo de personas. No hay nada de qué jactarse, le dice Pablo. Vamos a leer nuevamente el versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En estos versículos el apóstol les recuerda a los creyentes de Corinto que no hay nada de qué jactarse, sino más bien recuerden su humilde procedencia, de a dónde han venido, quién nos ha llamado a ser verdaderos hijos de Dios. Por eso les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En su mayoría, la iglesia del primer siglo se conformó de personas de la clase baja. Muchos de ellos eran esclavos. Muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de estudiar, ya que ese privilegio era exclusivo de la familia real, para ellos nomás, los altos funcionarios y también la nobleza. Y de hecho, los 12 apóstoles en su mayoría eran hombres de humilde condición, algunos pescadores y del vulgo. La gente pobre y especialmente los esclavos eran vistos con desdén. Estos últimos no tenían derechos, ya que eran considerados como herramientas humanas. Sin embargo, también entre los cristianos existía gente noble. Por ejemplo, encontramos a Dionisio, un ilustre filósofo de Atenas que se convirtió al Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 34 dicen: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. También tenemos a Sergio Paulo, un procónsul
quien se convirtió también al cristianismo. Hechos capítulo 13, versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entre los creyentes de Berea se encontraban unas mujeres de familias distinguidas, dice Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y también en Tesalónica se encontraron entre los cristianos mujeres de la nobleza. Hechos 17:4 dice: y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. No obstante, aún así, la enorme mayoría de la comunidad cristiana estaba conformada por la clase baja. Por eso, ahora el apóstol les recuerda que a pesar de su humilde procedencia, ahora en el cristianismo, su condición delante de Dios era completamente diferente. Pero no porque ellos, aún los de una noble, tuvieran algo extraordinario de que jactarse, sino porque Dios en su infinita misericordia había querido bendecirlos, tal y como lo hizo con su pueblo Israel cuando los sacó de Egipto, de allí de la esclavitud. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8 dicen: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Una vez más, el apóstol Pablo contrasta aquello que el hombre aprecia con lo que Dios ofrece. Y les dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A los ojos del mundo, Dios se complace en escoger a aquellos que a los ojos de los hombres son los más despreciables y viles de este mundo, con el objetivo de demostrar en ellos su gloria. Por ejemplo, escogió a Abraham, un hombre de 75 años, con una esposa estéril, para convertirlo en el padre de una gran nación. ¿Qué les parece? Escogió a Moisés, un hombre de 80 años, que se encontraba olvidado en Madián, apacentando las ovejas de su suegro, para convertirlo en el gran legislador y profeta de Israel. Jamás volvió a tener. Elogió a David, el más insignificante de todos sus hermanos, para convertirlo en el mejor rey que Israel había tenido. Y finalmente, escogió a sus apóstoles, hombres sin educación y de humilde condición, para convertirlos en predicadores de su evangelio, y así confundir al sabio y fuerte de este mundo. Y dele gloria a Dios porque Él le llamó, porque Él le escogió para servirle a Él. Alégrese, nunca se arrepienta, nunca regrese atrás, ¿sí? Éramos menospreciados, insignificantes al mundo, pero para Dios éramos una pieza importante en el trabajo de hacer discípulos, de ganar almas para su reino. Y eso es maravilloso. Maravilloso estar al servicio del gran Rey y Señor de señores, el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo, poder, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Usted predique la palabra con el denuedo que le ha dado el Espíritu Santo y el mundo se va a maravillar, ¿sí?, de saber que usted está predicando con el poder de Dios la palabra. Esto es lo que hace precioso el Evangelio, el cual convierte a hombres y mujeres que a los ojos del mundo son insignificantes e incluso despreciables,
y los exalta por medio de su gracia. ¿Sí? Dice Pablo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Sin embargo, esto no significa que los corintios deben jactarse de esto, porque todo lo bueno que tienen lo han recibido, y de no ser por la gracia, no serían nada. Y por ello el apóstol Pablo les dice, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Todo lo que tenemos viene de Dios, todo. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor. Aquellas cosas visibles e invisibles por él han sido creadas. Y aunque el hombre se jacte de ser alguien, lo cierto es que Dios es el único soberano de todo. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice amén. Ahora, la gloria del cristianismo. Versículo 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué les parece? En las cosas que el Señor hace a través de él. Aquí encontramos la mayor gloria que una persona puede alcanzar en la vida. Cristo en el centro de su vida. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El ser humano puede jactarse de su sabiduría, su poder, su apariencia, su dinero y sus muchas otras cosas más. Pero todo esto es efímero y no pertenece para siempre. Y por ello el profeta decía que la gloria del hombre es como la flor, que por un tiempo es hermosa, pero al día siguiente se marchita. Sí. Leamos lo que dijo el profeta Isaías con respecto a esto. Capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. Sin embargo, la mayor gloria se encuentra en el tener a Cristo en el corazón. Eso. Lo cual el apóstol Pablo llama la esperanza de gloria. Así es lo mejor, es la mejor de las glorias. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nada más, no tenemos por qué jactarnos de nada. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice que los resultados de tener a Cristo en el corazón, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando Dios obra en la vida de los seres humanos, hace una obra completa que merece la total admiración. Otorga la sabiduría a través de la revelación de su palabra. Declara justo al hombre y libre de la condenación eterna. Lo santifica limpiándolo de todo pecado y lo redime en toda su vida. Esta es la verdadera gloria del cristiano, que aún siendo pecadores, el Señor nos rescata y nos otorga de sus buenas dádivas, nos llena, nos bendice. Pero esta iglesia y muchas iglesias hoy se jactan de muchas cosas. Es más, a veces por equivocación decimos mi iglesia. Y si nos ponemos a analizar, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Él es la cabeza y los miembros del cuerpo. Pero como pastor a veces mi iglesia. A veces decimos, me gané 10 almas. Se ganó.
No fue el Espíritu Santo que le dio la sabiduría, el Espíritu Santo que tocó el corazón para que esas almas vinieran a los pies de Cristo. No es el poder de la palabra de Dios que no vuelve vacía. Todo es del Señor. Todo lo que tenemos, la casa, las profesiones, el tiempo, todo es del Señor. Los recursos que tengamos, todos son del Señor. Entonces, si todos no podemos jactarnos. Y cuando creemos que hemos hecho algo, Jesús dijo, considérate un siervo inútil, porque todavía no has hecho nada. Sí, imagínense. Entonces, todo lo que hagamos, los triunfos que obtengamos, las personas que ganemos para el Señor, las cantidades de prédicas que hagamos en toda nuestra vida, es por gracia y del Señor. No tenemos que jactar. Yo he hecho 2000 prédicas. El Señor le da la sabiduría para hacerlo. Eso sí. Entonces, gloriémonos en el Señor, alabemos el nombre del Señor, honremos el nombre del Señor por tanta bendición y por hacernos sobre todo su siervo. Porque el mejor título que podemos tener es ser de siervos. Aprender a servir al Señor y después a la sociedad a través de la iglesia. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, wow, yo también quiero ser un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios humilde, sencillo, sin necesidad de gloriarme, aunque el Señor me dote de sabiduría. Miren el apóstol Pablo que dice, un gran apóstol, un gran predicador, un gran fundador de iglesias en ese mundo conocido. Dice, al último, como el más pequeño, como un abortivo, me escogió a mí. De eso que hablaremos un poco más adelante. ¿Sí? Eso es humildad. Eso es reconocer que todo es del Señor. Yo quiero reconocer al Señor como mi Salvador. Quiero ser diferente. Lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo. Y nosotros, usted ha escuchado, si ha estado escuchando los videos anteriores, en todos los videos que hemos hecho, por gracia del Señor, colocamos ahí lo que se llama la oración de fe, así le llamamos nosotros. La oración para aceptar a Cristo, para que usted se convierta en un hijo de Dios, pero un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Un verdadero hijo de Dios. Repita la oración con todo su corazón que dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados y ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Llénese de la palabra, medite en la palabra. Deje que la palabra le haga una persona humilde y al mismo tiempo sabia. Un predicador de la palabra de Dios que llega a los corazones de las personas y que esa palabra germina. Busque aplicarla a su vida y después predicarla también. Cántele alabanza, Señor, cante. Él es el único que merece toda gloria y honra. Él. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, le va a responder. Las respuestas del Señor son maravillosas. A veces pedimos, nos da más de lo que le pedimos cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Cada día seguimos aprendiendo. No lo sabemos todo. Cada día hay una nueva enseñanza para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu maravillosa palabra que cada día nos enseña. Cada día está ahí dándonos como una medicina nueva, como un refrigerio, ¿sí? Enseñándonos, capacitándonos, mi Dios. Te damos gracias por eso y alabamos por eso. Alabamos porque eres nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador y mucho más. Pedimos que esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales no regrese vacía. Venga con una cosecha de hombres y mujeres que han entregado sus corazones a ti, Señor, para ser siervos y siervas, nada más. Siervos y siervas, Señor, tuyos. Sí, Padre Santo, damos gracias por tu palabra
y que no regrese vacía. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviémosles a otros esta palabra, ¿sí? Reenviemos a otros esta palabra y que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.